Hola niñas y niños. Hoy día vamos a partir una nueva etapa de lo que es energía. Hemos visto la energía potencial gravitatoria en un contexto completo, tanto en su definición como en lo que respecta a un sistema conservativo, donde trabajamos tanto con la energía potencial en trabajo con la energía cinética y por supuesto la energía mecánica como un todo, haciendo el equilibrio de las fuerzas, el equilibrio de las energías en esto. Hoy día vamos a pasar a otro tipo de energía que también es una energía conservativa, que es la energía potencial elástica. Quiero que vean un poco esto para que vayamos trabajando con esto. Energía potencial elástica, que claro, como dice ahí, es una energía acumulada. Veamos. La energía potencial elástica dice que es una energía almacenada que resulta de aplicar una fuerza para deformar un objeto elástico. Veamos. Esa definición lo que está jugando ahí es con la determinación de que la energía elástica se trabaja con objetos que tienen características elásticas, es decir, que se deforman, pero vuelven a su posición original, que se estiran y vuelven a su posición original. Esa característica tiene asociado una fuerza. Eh, la energía está, por ejemplo, para los resortes, sucede que cuando uno presiona un resorte, uno necesita una fuerza para mantenerlo en una posición. Cuando uno estira un resorte, la pelota de fútbol, cuando uno la suelta o la lanza, el momento que golpea contra el suelo o contra una persona, la pelota se deforma y vuelve a su posición, y esa vuelta a su posición es lo que genera una fuerza. Pero en el momento de la deformación, es donde se genera la energía potencial elástica. Recordemos que cuando hablábamos de energías potenciales, hablábamos de energía almacenada. Em, la energía cinética es una energía que se asocia directamente con el movimiento, es decir, cada vez que existe velocidad, estábamos frente a una energía cinética. Cuando dejábamos energía potencial gravitatoria, teníamos un objeto, una masa, sostenida en la altura, había una energía potencial elástica, una energía potencial gravitatoria inserta en él, porque si lo soltaba, dejaba caer. Por tanto, había una energía almacenada aquí, pero no había velocidad. En el momento que lo suelto, esta empieza a caer y empieza a tomar velocidad. En ese momento se transforma la energía potencial, se empieza a transformar en energía cinética, empieza a tomar velocidad. Y la energía potencial empieza a disminuir a medida que va cayendo. Pero a eso hablo de una energía que está almacenada en un puesto, ya que la energía gravitatoria la está presionando contra el centro de la Tierra. Em, en esto entonces trabajamos con algunos elementos que tienen estas características de ser elásticos. Por ejemplo, ahí tenemos algunos. El muelle de un reloj. El muelle de un reloj es un resorte, es un tipo de resorte, no es nada más. Un arquero que estira su arco, por supuesto. Un arquero que estira su arco. Fíjense que cuando uno toma el arco y lo estira de alguna manera, entre más estire el arco, entre más estire el elástico, eh, más lejos sale la flecha. Por tanto, la energía elástica se va a asociar directamente a la fuerza con la que sale. Entre más estirado, más fuerza genera. El trampolín de un clavadista. El trampolín de un clavadista puede asociarse a varios tipos de trampolines. El trampolín de un clavadista es aquel que cuando viene el clavadista salta sobre la punta, o lo más cerca de la punta del tablón. El tablón genera una deformación, pero vuelve a su posición, lanzando el clavadista y saltando a una distancia importante para poder salvar el tablón, para no golpearse, y también para lograr una altura y así poder hacer giros en un mejor tiempo. A mayor altura, lógicamente queda mejor. Ahí tengo incluso asociado un sistema conservativo bastante largo. Nosotros no vamos a trabajar con el sistema conservativo completo. El sistema conservativo completo vendría asociado a la energía potencial gravitatoria, la energía cinética y, por supuesto, la energía elástica. En ese sistema que acabo de definir, por ejemplo, ahí tenemos los tres sistemas. Incluso si quisiera, podríamos sumar la energía térmica, que podría ser el roce. Pero ya generaría un trabajo muy complejo, así que lo vamos a trabajar de esa manera.
solamente como energía elástica. Pero ahí tenemos un ejemplo del trampolín, que también está asociado, por ejemplo, a los deportistas de atletismo que saltan, por ejemplo, cajones o saltan distancia con un trampolín. Hace exactamente el mismo ejemplo. Saltan sobre el trampolín genera una deformación y al soltarlo los lanza con mayor fuerza, o sea, les da mayor impulso que el natural que tiene el cuerpo humano. La Liga de una Resortera, está bueno en mexicano eso, pero habla de simplemente el plástico o la, el elástico, sí, también es que ocupan la onda. La onda que es un material con el cual se pesca una piedra o cualquier cosa, se estira y se lanza, que hace el mismo efecto del arco. La pelota de goma, por supuesto. La pelota, ya habíamos hablado, la pelota cuando se deforma tiende a tomar, a perder su forma, pero se genera una energía almacenada inmediatamente que el momento que se suelta vuelve a su posición original, pero pudiendo hacer rebote. Una pelota, por ejemplo, tiene una mejor elasticidad cuando están muy infladas. Si yo la suelto, el rebote me va a llegar probablemente muy cerca de las manos. Si está muy desinflado, va a caer y va a golpear en el suelo. Aquí podríamos ver eventualmente, tengo algunos otros casos que también podríamos verlo, que los tengo aquí en un momento. Aquí está. Lo ponemos inmediatamente. Ahí tenemos, por ejemplo, energía potencial elástica. Ahí tenemos, por ejemplo, el efecto que yo les decía de la pelota. Este efecto de la pelota deformada. Ahí la persona con la mano está ejerciendo una fuerza para poder deformarla. Pero si la sueltan, va a volver a su posición original. Y eso mismo sucede tanto con la pelota de básquetbol, con la pelota de fútbol. La pelota de básquetbol tiene una mayor elasticidad porque tiende a dar rebotes más grandes. Aquí tengo bandas elásticas que son justamente, se ocupan para hacer ejercicio, pero se pueden ocupar para muchas cosas, que es un poco lo que les decía, el tema de la onda, o resortera que le llaman en México, que es estas bandas elásticas que al estirarla uno puede hacer ejercicio, puede hacer fuerza, pero también las puede colocar en un lugar y ocuparla como una suerte de arma. El resorte, que este también es lo mismo, este también se llama muelle resorte. Este es el resorte que traen los camiones, habitualmente los autos también, que lo traen normalmente en la parte de atrás, que aparte de un sistema de suspensión, parte con este sistema. El auto cuando rebota, esto tiende a deformarse un poco, pero trata siempre de volver a la misma posición. Y bueno, ya la reconocía mesa o cama saltarina, cama de rebote, que más de uno lo hemos utilizado y que justamente para juegos de niños funciona perfectamente porque hace exactamente el mismo ejemplo. El niño salta sobre la cama se deforma y al tratar de volver a la misma posición lanza al niño con mucho mayor altura que la normal. A mayor salto, a mayor profundidad, mayor fuerza sea el salto, más te va a lanzar hacia arriba. Eh, Veamos, volvamos entonces a nuestro PowerPoint. Quería que vieran eso, que en el fondo pues, entendieran un poco lo que es la deformación. Vamos aquí. No podemos hablar de elasticidad sin encontrarnos con la ley de Hooke. La ley de Hooke establece que el alargamiento de un muelle o un resorte es directamente proporcional al módulo de la fuerza que se le aplica, o sea, a la cantidad de fuerza que se aplica. El módulo se refiere al número, o sea, 50 newtons, 100 newtons, o sea, 80 newtons, siempre y cuando no se deforme permanentemente, dicho. Es súper importante esto porque cuando estamos hablando de un resorte, por ejemplo, cuando lo queremos estirar, tiene un punto que es máximo que se puede estirar, estirar. Lo mismo también tiene un punto en el cual máximo se puede comprimir, porque no se puede comprimir más de un sector por un tema físico. Y por características del material tampoco se puede estirar mucho más, porque llega un momento que se estira y ya no vuelve a su posición y perdió sus características que lo definen dentro de la ley de Hooke. ¿Ya? Eh, Aquí tenemos la fórmula, que la fórmula habla de la fuerza es igual al K, que es la constante de proporcionalidad. Aquí está la constante elástica del muelle, constante de proporcionalidad del resorte. ¿Ya? Y aquí está la distancia con la cual se separa de su punto de equilibrio.
Dice que K es la constante elástica del muelle que relaciona fuerza y alargamiento. Cuanto mayor es un valor de trabajo, costará estirar el muelle. O sea, más costará estirar el muelle. Depende del resorte, que tal forma o que cada uno tendrá la suya propia. A ver, la constante de proporcionalidad es simplemente la característica física interna que tiene el material con el cual estoy trabajando que tiene característica elástica. Por ejemplo, un K, si tomo dos pelotas, como lo habíamos hecho recién, tomo dos pelotas, ambas de fútbol, pero una está más inflada que la otra. Al soltarlas ambas, la que está más inflada va a tener un mejor rebote que la otra, porque la otra va a absorber la fuerza y se va a quedar más bien abajo. La que tiene mejor rebote tiene una mejor constante elástica que la otra. La cantidad el número que habla de K habla incluso de la cantidad de elasticidad que tiene. A mayor K tiene mayor elasticidad. Ahora, ¿cómo explicamos la fuerza esta? Esta fuerza, ¿cómo se designa? Porque aquí estamos hablando de distancia y longitud. Se refiere a esto. Aquí está la ley de Hooke trabajada directamente en un resorte. Aquí tenemos el resorte en su posición original, es decir, en su posición equilibrio. No hay desplazamiento, está ahí. Entonces, esa distancia que tiene el resorte lo tomamos como una distancia, eh, distancia de equilibrio, ¿ya? Ese es su punto de equilibrio. Aquí el resorte no está haciendo ninguna fuerza. En el momento que nosotros empezamos a estirar, aquí se empieza a deformar nuestro resorte y ahora tenemos una distancia desde aquí a acá, una distancia X, que es distinta a esta. Esta distancia que está aquí, que fue la que se estiró con respecto a su punto original, es la resta entre esta distancia y esa. O sea, finalmente me está midiendo cuánto se deformó. Y como ya hemos dicho que la ley de Hooke establece que la fuerza que se aplica es proporcional a su deformación, hay un efecto que lo expliqué en un principio, que era cuando tenemos un deportista, lanzador de arco, lanzador de flecha, con arco y flecha en, en una competencia olímpica. Él, al tirar la flecha, la lanza, ¿cierto? A más estiramiento, más lejos la lanza. A mayor estiramiento, más lejos la lanza, porque la constante proporcional va a depender justamente de cuánto más se estire. Por tanto, está relacionado directamente, primero, con las características internas que tenga el elástico, o en este momento aquí, en esta imagen del resorte, y por supuesto, la constante de proporcionalidad, esta acá, ¿ya? Que es la característica la característica interna del material con el cual estamos trabajando. Aquí estos habitualmente son de acero, el acero habitualmente tiene características más firmes, o sea, un resorte entre más grueso, o sea, más difícil va a ser de presionarlo o de estirarlo, pero porque se necesita mayor fuerza. Eh, y por supuesto también su deformación, mientras su deformación no quede constante. Recuerden eso. Eso habla de la ley de Hooke. Aquí en esto entonces nos tenemos que meter ya en lo que es la energía potencial como medida. Habíamos dicho que la energía potencial está asociada a, ¿cómo se llama a una energía que se almacena. Aquí dice que es un tipo de energía potencial asociada a la propiedad de elasticidad que posee la materia. Claramente, energía potencial elástica, capaz de recuperar su forma inicial, o sea, en el fondo estamos hablando, por ejemplo, de la pelota, o estamos hablando del arco, o estamos hablando del resorte, que lo apretamos, pero se vuelve a su posición, después de ser sometido a fuerzas superiores que la deforman. Correcto, porque en un resorte, por ejemplo, una pelota está en un ambiente donde hay ciertas fuerzas que lo están presionando, como la gravedad, pero no se deforma. Hay que aplicar una fuerza extra para deformar la pelota, pero después va a volver a su posición original. Es un movimiento introspectivo abrupto que padece la materia para devolverse a su estado inicial, que es lo que estábamos recién diciendo. Veamos. Ahí tenemos lo que es la energía potencial elástica. Dice que la fuerza ejercida por un resorte es conservativa. Correcto, que es lo que habíamos hablado en un principio. Por eso trabajamos con energía potencial elástica.
Y aquí veamos las dos características. Un resorte en normal. Aquí un resorte comprimido le están colocando una bolita, una pelotita. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que al soltarlo, ¡pum!, sale la bolita eh, disparada. Si se fijan, cuando estamos trabajando con este sistema conservativo, aquí ya estamos viendo dos energías. Aquí estamos viendo una energía potencial elástica asociada al resorte y su deformación, más su constante K, pero también a la pelotita, que al salir volando a una velocidad aparece la energía cinética. Aquí vamos a ver entonces la energía potencial elástica. Aquí la tenemos como una fórmula, una energía potencial elástica que está asociada como UK, pero nosotros la vamos a ocupar como PE nomás, nada más, o sea, como EP. Aquí está. Dice que es un medio de K por X al cuadrado. ¿Quién es X al cuadrado? Es lo que habíamos dicho recién. Vamos a anotarlo aquí, a ver si tengo. Voy a, en nuestros términos, esto se llama energía potencial elástica, corresponde a un medio, o mejor dicho, K por X al cuadrado dividido por 2. ¿Ya? Donde, vamos a pasar aquí, donde K ya sabemos que es constante de elasticidad. Ahí está. Y X, distancia de deformación. Deformación. Esta constante se mide en Newton metro y la distancia de deformación se mide en metros. Ahí está. Y la energía potencial elástica, por supuesto. Energía potencial elástica se mide, que es energía potencial elástica, se mide en joules. Y ahí tenemos lo que es nuestra energía potencial. Sx es la deformación que tiene, que es exactamente lo mismo que estuvimos viendo un poco antes, nada más que aquí está dicho de diferente manera. Cuando hablamos de deformación hablamos de esto. Sx, este que está ahí, corresponde a esto. X menos x0. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un determinado resorte, ¿ya?, y lo tengo en posición original, esa distancia es su distancia de equilibrio. Pero si nosotros lo estiramos, vamos a imaginar que vamos a hacerle un estiramiento, vamos a producirle un estiramiento, vamos a hacerlo con rojo. Vamos a tomar nuestro mismo resorte, este. Acá es muy desordenado, yo creo que lo voy a poner aquí. Vamos a tomar nuestro mismo resorte S, pero lo vamos a estirar hasta aquí. ¿Ya? Hicimos, le aplicamos una fuerza. ¿Ya? Con una determinada fuerza lo deformamos. Entonces, ahora, nuestro resorte ya no mide x0, mide x1 o x. Y lo que nosotros queremos saber es esta distancia, la que existe entre un punto y el otro. Esa distancia la vamos a caracterizar por, vamos a colocar aquí, desde este punto se estiró hasta este punto. Todo eso se estiró. Esa distancia es la deformación. X, que es nuestra distancia, menos x0. Ese x que está aquí corresponde a eso. O sea, en el fondo, cuando hablamos de deformación, ustedes colocan aquí la deformación. Un resorte que medía 3 centímetros se deformó hasta llegar a los 5 centímetros. ¿Cuánto se deformó? Se deformó 2 centímetros. Por tanto, ese es el 2 centímetros que coloco ahí.
3 centímetros, 5 centímetros. La deformación fueron 2 centímetros. Eso es lo que hablamos con respecto a la deformación. Volvamos aquí a nuestro Power. Y ahí está nuestra fórmula. Yo la simplifico un poco más. Y que colocan un medio de K por X al cuadrado, es lo mismo que eso. ¿Ya? Exactamente lo mismo. Me parece más cómoda esa. Aquí tenemos un problema. Dice, vamos a trabajar solamente con este y con esto vamos a cerrar el video para que vean más o menos cómo funciona el trabajo y la ley de Hooke. Y cómo lo vamos a ver después con la energía potencial. Pero voy a trabajar primeramente con las deformaciones. Veamos aquí inmediatamente. Dice el ejercicio. La suspensión de un camión tiene una constante del resorte de 5,104 por 10 elevado a 4 newton metro. Cuando hablamos de constante, estamos hablando de K. Cuando se tiene carga, el camión se encuentra a 0,8 metros encima de la carretera. Claro, si ustedes se suben a un camión cuando le colocan peso, ¿el camión qué hace? Baja. Y le colocamos peso, baja, porque los resortes empiezan a deformarse hasta perder distancia. Por tanto, el camión empieza a perder distancia con respecto al suelo. Y eso es lo que está hablando ahí. Cuando no tiene carga, o sea, cuando está sin carga, está a 0,8 metros de distancia con respecto al suelo. Cargado con mercancías, baja a 0,7 metros por encima del suelo. O sea, lógicamente perdió distancia por la carga. Y nos está pidiendo cuánta energía potencial almacena los 4 resortes. Aquí en este caso estamos hablando, primero estamos hablando de deformación, y fíjense que como los camioneros, por ejemplo, ¿cómo saben cuando el camión ya está cargado? Ya no se le puede dar más carga, porque hay veces que llegan a cargar y no saben cuánta tonelada están cargando encima, saben que están cargando, ¿no? ¿Cómo saben? Se ponen debajo del camión, revisan los resortes. Cuando los resortes, esto que habíamos visto en un principio, eh, perdón, no los tengo aquí, los tengo acá. Esto es lo que quería que vieran. Esto que puse aquí yo, que era esto. Ese resorte, ya, cuando queda en línea recta, es decir, tiene mucho peso, es decir, esto está así. Cuando empiezan a cargarle el peso, esto empieza a ser así. Cuando quedan en línea recta, ya no aguanta más carga. Pero ¿qué pasó con esto? Es que el camión perdió distancia con respecto al suelo. Entonces me está preguntando exactamente eso en este ejercicio. Me está preguntando en el fondo de la información. ¿Cuánta energía potencial almacenan las 4 resortes? Listo. Energía potencial lo tenemos ahí y vamos a borrar abajo para empezar a trabajar. Aquí vamos a borrar. Y aquí trabajamos con la energía potencial. Entonces me dicen que K mide 5,104 por 10 elevado a 4 newton partido por metro. Ahí. La deformación, esa. Dice que su posición original o de equilibrio, ¿ya? Con respecto a la distancia, aquí tenemos, en este caso, se deforma solamente 0,1 metro. Esa fue nuestra deformación. ¿Se fijan? Porque tenía 0,8 metros encima de la carretera y después cargado quedó en 0,7, por tanto se deformó 0,1. Listo. Con eso tengo toda mi información para calcular nuestra energía potencial elástica. Nuestra energía potencial elástica, la vamos a calcular al tiro, tienen que ocupar el formulario, o sea, eso mismo. Denme un momento para que lo voy a colocar aquí para que lo puedan ver ya en forma más práctica. Llenamos los datos entonces. Aquí tendríamos energía potencial elástica es igual a K, 5,1 lo voy a colocar luego por los 5,4 cuando es necesario. 5,1 por 10 elevado a 4. Esto por los 0,1 metros
al cuadrado, y esto dividido por 2. Para que recuerden un poco, esto es energía, perdón, es notación científica. Es decir, me queda, es lo mismo que decir 5 son 4. 1, 2, 3, 4. O sea, 51.040. Y yo voy a ocupar los 51.100 porque este como es despreciable. Ok, voy a ocupar los 5.140. Voy a ocuparlo todo con 0,4. Para que nos quede más preciso, ¿ya? Entonces, 51.000, 51.040 lo multiplicamos por 0,1 al cuadrado y nos queda 5.104. Y esto dividido por 2 nos queda 2.552 joules. Y ahí está listo el ejercicio. Listo. Con esto vamos a cerrar la clase de hoy y en clase vamos a hacer los otros ejercicios que también trae esta misma guía, con lo cual nos va a ser más fácil entender esta materia. No es muy complicada por si acaso, así que en realidad son 2 fórmulas nomás y punto. Listo. Que estén muy bien, chicos. Nos vemos en clases.